los tres espíritus inmundos que gobiernan la Unión Mexicana Adventista del Séptimo Día de Chiapas, México. Para que todo el mundo sepa que aquí desde hace mucho tiempo la presencia de Dios ya no está en este lugar, y tampoco es la voz de Dios, como lo menciona la mensajera del Señor acerca de la conferencia general. Hoy está corrompida y vacía de la presencia de Dios, y los que están sufriendo las consecuencias de estos pecados cometidos por los líderes está arrastrando a los pobres pastores y sus familias a una ruina económica y espiritual. ¿Será que alguien podrá hacer llegar esta información a la División Interamericana o a la misma Conferencia General para tomar cartas en este asunto tanto delicado donde la obra de Dios es obstruida por estos falsos ministros, como lo menciona el apóstol Pablo en una de sus cartas, y también la mensajera del Señor los exhorta en el libro Testimonio para los Ministros? El pastor Ignacio Navarro ha llegado a los cargos de mayor rango en la corporación adventista, todo esto gracias a comprar amigos a través de la corrupción que se maneja en las altas cúpulas del poder sucio y corrupto, donde para escalar lo alto de los privilegios que ahí se manejan hay que pagar los favores con puestos o con dinero. Este personaje ha sido señalado y se le ha comprobado adulterios y malos manejos de los recursos de la noble iglesia, que a pesar de ser descubiertos seguirán haciendo de las suyas con los diezmos y ofrendas. Este pastor seguirá comprando puestos y será premiado para ocupar muy pronto un puesto en la División Interamericana. Recuerden que varios que ya ocuparon puestos en Chiapas y Ciudad de México como Gema Editores y Uniones, luego son llevados a Miami, Florida, sede de la División Interamericana, donde existe de muchas décadas una dictadura negra. Porque la llaman negra, porque solo gente de color puede ocupar el cargo de presidente. Vean a Israel Leith, un jesuita que se fue después de 38 años, cuando él quiso, no cuando la Conferencia General le quería remover. Leito sabía que los tenía agarrados del pescuezo por las grandes cantidades de dinero que le soltaba para seguir ahí. Bien, ya se sabe que el pastor Navarro ya tiene puestos los ojos en Miami, y de esa manera seguirá controlando el poder desde allá, no sin antes dejar a su pariente en el puesto de presidente, al pastor José Luis Bochot. Pastor José Luis Bochot. Él es el secretario de la Unión de Chiapas. Él es primo del pastor Ignacio. Él fue beneficiario cuando estudiaba en Montemorelos. La Asociación Norte de Chiapas le pagaba la beca desde la prepa hasta que terminó la escuela de teología. Tal vez nunca pagó regreso a las arcas de la iglesia los recursos devengados en su preparación. Cabe señalar que Simón estuvo ligado al poder corrupto que hasta hoy lo tiene encumbrado, y de donde será cantado que él será el sucesor del pastor Navarro en la Unión de Chiapas. Y como podemos ver, la corrupción y los privilegios familiares seguirán por muchos años más. Esperamos que nuestros hermanos feligreses despertaran y dejaran de mantener estos zánganos vividores y engañadores, con temas y campañas que les traen con el jesuita católico Alejandro Bullón. El pastor Adriel Clemente también es pariente del pastor Ignacio Navarro, y desde la Asociación Norte de Chiapas, él trabaja en contubernio con sus parientes de la Unión de Chiapas. Y además se sabe de los grandes negocios turbios que se manejan desde esas altas esferas del poder corrupto y amañado por estos falsos ministros, que lo que buscan es solo su beneficio, y no pasando por alto que también se ha premiado con la secretaria de la Unión de Chiapas. Y seguir los mismos pasos de quienes lo han puesto en el puesto que está hoy. Al final de esta exhibición corporativa, queremos invitar a toda la feligresía o hermanos sinceros a que abran los ojos y dejen de mandar sus diezmos, porque no se están utilizando adecuadamente para la causa que Dios lo pidió, que es predicar el Evangelio. Y dejemos de colaborar para que se sigan construyendo palacios de corrupción suntuosos y templos de lujos que alaban más a la construcción que a Dios, y Dios ya no quiere habitar ahí. A continuación, escuchen detenidamente esta información que ya es pública en las redes, y no es calumnia, son pruebas de que el pecado ha corrompido su obra, y el mensaje ha sido puesto al lado del enemigo. Escuchen las pruebas.
Secuestro en la Unión de Chiapas. Apreciados hermanos, nos dirigimos a ustedes con el sincero deseo de ser escuchados y atendidos. Después de escuchar demasiados rumores sobre el liderazgo de nuestra Unión Mexicana de Chiapas, y después de hacer una investigación seria y profunda, hemos decidido hacernos oír, ya que no hay forma que en nuestra iglesia en Chiapas se nos permita expresar las inquietudes de la iglesia local. Tristemente la iglesia en Chiapas ha sido secuestrada por intereses ajenos a los propósitos de Dios, asunto que explicaremos en este documento. Esta voz se trata de quienes estamos lidiando con la grey de Dios, con los miembros, con las familias, con los desanimados, con los descarriados. Somos ancianos de iglesia que con ojos simples y quizá espíritu ingenuo, nos atrevemos a dar forma de la situación que la iglesia en Chiapas está viviendo. Situación que muchos conocen mejor que nosotros, entre ellos pastores, administradores, ancianos de iglesia, hermanos en general y maestros de las escuelas de la iglesia. Las escuelas eran de la iglesia, ahora son del pastor José Luis Bochot. Explicaremos por qué. Después de leer y orar sobre qué podemos hacer para reorientar a la iglesia, encontramos una cita que nos permite introducir mejor nuestra petición. Elena G. DeWitt escribió: el poder despótico que se ha desarrollado en algunos, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, debe producir temor entre el pueblo de Dios. TM 361. Ella considera que si un líder ha caído presa del espíritu de dominio, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el procedimiento mejor y el único consiste en quitarle el cargo para que no haga daño. Y Bit 362, agrega, el cargo no engrandece a un hombre, ni una jota ni una tilde a la vista de Dios. Solo valora el carácter. Y Bit, este es el tipo de liderazgo que caracteriza hoy al PTR. Ignacio Navarro. Y al secretario José Luis Bochot. Y debido a los muchos rumores de la hermandad, exponemos en este documento donde las declaraciones que haremos, pueden ser constatadas con solo indagar entre los pastores y líderes locales, para que sean comprobadas como ciertas. Debemos aclarar que la iglesia en Chiapas ha sido distinguida por su dedicación, su entrega y servicio abnegado. Su nobleza al seguir a sus líderes y que no reclama más que un liderazgo que oriente a la iglesia a la evangelización y el cumplimiento de la misión, y no a satisfacer intereses personales de grandeza humana. Nuestra iglesia ha sufrido una crisis de política estatal, de inseguridad, de pobreza, pero aún así, sigue siendo una iglesia fiel para gloria de Dios. Sin embargo, la última década, hemos visto a una iglesia extremadamente dañada por un liderazgo controlador, manipulador, chantajista y muy cruel e inhumano con aquellos que piensan diferente a ellos. Los que difieren en la forma de pensar a la Santa Unión Mexicana de Chiapas han sido relegados y han quedado en el olvido. Esto se remonta a los años de 2012 en Mérida, Yucatán, donde el pastor David Javier, presidente de la Unión del Sur en ese entonces, fue testigo y víctima de las artimañas sutiles del PTR. Ignacio Navarro, apoyado por el contador Pedro León, orquestando con sagacidad y astucia una trama para dejar fuera de todo cargo al PTR. David Javier, a fin de que no representara amenaza para sus propios fines, y finalmente proyectara al PTR. Ignacio Navarro como presidente de la naciente Unión de Chiapas. Sin duda alguna que este proceder en su nombramiento, marcó la línea que habría de seguir el PTR. Navarro al dirigir la Unión de Chiapas. Al ser declarado presidente de la Unión de Chiapas por el año 2012. No se hicieron esperar las decisiones que llevaron a la Junta de Unión a hacer cambios que pondrían al PTR. Navarro y su perfil de dirigente como un emporio de poder y de control absoluto, así se marcaba el inicio de una etapa de liderazgo materialista y manipulador que resulta en un peligro que amenaza la razón, y el secuestro de la iniciativa y de los procesos democráticos, así como una productividad acomodada a los intereses del PTR. Navarro. Acciones deliberadas de control absoluto. El PTR. Navarro como amo y señor de la UNCH, comenzó a relegar gente con diversos cambios y empezó a llevar gente que le favorecía a sus intereses. Relegó gente que no pensaba como él y no favorecía sus intereses materialistas, pecaminosos y fuera de toda regla de la iglesia.
Tal es el caso del contador Jairo Zavala, tesorero en ese tiempo de la UNCH, el PTR. Dima López, secretario de la UNCH en ese tiempo, quienes fueron dejados fuera de aquel 2015 en el cambio de estatus de la UNCH. Por el simple hecho de pensar diferente a los intereses navarristas, fueron dejados fuera de los nombramientos de la UNCH. Para ese tiempo, apareció el PTR. José Luis Bochot, personaje que favorecía los intereses del PTR. Navarro. El PTR. Bochot, quien llega de la Asociación del Centro de Tabasco como secretario de la Asociación Altos de Chiapas, campo que ni siquiera pisó, aun siendo nombrado como secretario. El PTR. Bochot llegó a Tabasco con problemas de la Unión del Norte de México, trayendo un historial amañado a la política y juegos sucios entre sus compañeros para retener sus cargos, incluso hasta de prácticas inmorales, trastorno de personalidad clínicamente comprobado por la hospitalización en el Hospital La Carlota en Montemorelos, donde estuvo por más de 2 meses. Además, el PTR. Bochot arrastra el hábito del alcoholismo, hábito que el PTR. Navarro y otros dirigentes conocen, pero callado, al igual que otros casos de inmoralidad. El PTR. Bochot se le considera entre la hermandad como un personaje bifocal, insensible, déspota y traicionero. Por mencionar un caso de inmoralidad, es el del contador Roldán Gallegos, actual tesorero de la Asociación Norte de Chiapas. Su homosexualidad comprobada, pero que los líderes han callado, pues el contador Roldán beneficia sus intereses. De este caso, se tiene pruebas impresas que serán enviadas si fuera necesario. Ahora el PTR. Navarro, apoyado con su amigo de la infancia, nos referimos al PTR. José Luis Bochot, quien es nombrado secretario de la UNCH. Que, dicho sea, son originarios del mismo lugar de residencia. Ahora el PTR. Navarro tiene un aliado incondicional para operar las acciones más crueles contra la Iglesia y contra los obreros, para satisfacer sus ambiciones personales que le han caracterizado. Espíritu de dominio sobre el liderazgo. Este es el calificativo que el NDUIT les da a los líderes que han desarrollado el poder despótico, como si el cargo los convirtiera en dioses, parafraseado, aun cuando cueste aceptar que un hombre pueda conseguir dominio absoluto en el sistema de la Iglesia, ustedes saben que sí es posible. La hermana Huite advirtió en ese mismo párrafo que debe producir temor entre el pueblo de Dios, apreciados hermanos de la DIA. Aclaramos que la Iglesia sigue siendo noble y nos produce un temor profundo de que todo esto y lo que a continuación expondremos, afecte más a la misión de la Iglesia, y esto es lo que nos mueve a redactar todo lo que está pasando en la UNCH con sus líderes. El PTR. Navarro ha desarrollado una estructura impenetrable para la democracia y la dirección del Espíritu Santo en las juntas. Pues, no se vale opinar diferente a él, porque él lleva su propia agenda. Testimonio de miembros de Junta de Unión, una palabra que no sea en apoyo a la del presidente de la Unión, esta puede ser terriblemente censurada y hasta condenada. En su deseo enfermo de poder y de control de los 2 administradores de la UNCH, ellos quitan a su antojo administradores de campo y colocan los que son favorables a ellos. Somos testigos de cambios arbitrarios de profesores de la Iglesia, pastores y hasta ancianos de iglesias, siendo relegados, censurados y colocar a personas que son afines a los intereses materialistas de los administradores de la UNCH. Como ancianos de iglesia expresamos que no estamos de acuerdo con estas prácticas controladoras y manipuladoras, pues creemos que tal cual, como la Biblia lo expresa, en la multitud de consejeros hay sabiduría, y lo que buscamos como ancianos de iglesia, es defender los procesos correctos de nuestra bendita iglesia. No omitimos aclarar que somos ancianos de varios campos los que alzamos la voz esperando ser escuchados y se tomen cartas en el asunto. En nuestra investigación hemos llegado a obtener información sobre cómo el PTR. Navarro trata a sus pastores, pues, si alguien propone soluciones, él le responde en tono desafiante: no le jalen la barba al león, expresión que es una amenaza flagrante y muestra su poder y dominio. Hoy las juntas de los campos están despojadas de autoridad delegada, descritas por el mismo manual de iglesia, esto por la astucia del PTR. Navarro, hecho que utiliza para poner administradores que no tienen la menor idea de la administración de la iglesia.
Por supuesto que no nos metemos con las decisiones del Espíritu Santo, pero lo cierto es que no percibimos la influencia del Espíritu, solo manos y deseos humanos. Esto se hace visible con el nombramiento del presidente de la Asociación Altos de Chiapas, donde el Ptr. Bocho dirigió la junta y quien es el principal operador de las decisiones del Ptr. Navarro. El Ptr. Bocho en esa junta, prácticamente obligó a la directiva a aceptar a la directiva, con el pretexto que el presidente de la Unión quiere lo mejor para la iglesia en Altos de Chiapas. Fue así como se coloca a una persona sin experiencia en una asociación muy atribulada por los diferentes conflictos sociales, culturales y eclesiásticos. Basta con ver la historia de Altos de Chiapas, pero el nuevo presidente de la Asociación Altos actualmente, no se pone al servicio de la iglesia, sino de los intereses navarristas. Todo por un mejor escalafón y una jugosa jubilación. Nos indican las fuentes que se llama clasificación de puestos, otro aliado del Ptr. Navarro, es el pastor Adriel Clemente. Con solo mencionar su nombre nos causa incomodidad. Hoy es el presidente de la Asociación Norte de Chiapas. Personaje que ha sacado provecho por el parentesco, pues resulta ser primo del Ptr. Navarro. El Ptr. Clemente, personaje intransigente, déspota, tirano y traidor. Un hombre con grandes complejos de grandeza sabiduría, quien se ha caracterizado por su manera cruel de tratar a los pastores y a los miembros de iglesia, pero nadie hace nada, pues está blindado por ser el primo del presidente de la Unión. El Ptr. Adriel ha hecho de su junta directiva, rehenes de sus intereses familiares y medios de negocios con recursos de la iglesia, tales como comprar y vender carros de la iglesia con costos sobrevaluados a la venta y con costos devaluados cuando se trata de comprarle a la iglesia. También se ha caracterizado por colocar a su familia, esposa, hijos, hermanos, sobrinos en puestos de la iglesia, un claro nepotismo imperdonable. Debemos recordar el Congreso del 2014 de la Asociación Centro de Chiapas. La Junta de Nombramientos expresó su voz al Ptr. Leito, quien a su vez pidió que no se colocara como departamental a la esposa del Ptr. Adriel. Efectivamente, el nombre de la esposa del Ptr. Adriel no fue llevado en ese congreso. Sin embargo, unas semanas después del congreso, la hermana Miriam Navarro, esposa del Ptr. Adriel y prima del Ptr. Navarro, fue colocada como secretaria en el campo y poco después como departamental de la Asociación Centro, pasando por encima de la recomendación del Congreso. Lo arbitrario de todo esto es que, para poder colocar a la Miriam Navarro como departamental, se tuvo que despedir al departamental de ese tiempo, generando una burla a los procesos de la iglesia. De esa misma manera opera el Ptr. Adriel con los pastores y ancianos que no están de acuerdo con él, simplemente los quita del cargo de manera ventajosa y cruel, lo relega sin temor alguno a los procesos de la iglesia, pues tiene el apoyo del Ptr. Navarro. El Ptr. Adriel se ha vuelto el intocable de la UNCH, su manera de actuar es inicua, ventajosa, anticristiana, vil y un mal testimonio para la iglesia en Chiapas. Actúa esto sin ser amonestado por alguna autoridad superior. Hemos investigado y encontramos que el Ptr. Adriel puede dejar sin salario a algún pastor o maestro si no hace y cumple sus intereses. Y nos preguntamos por qué las autoridades de la Unión no hacen nada. Todo esto nos causa horror, desconcierto y hasta indignación de cómo se burlan de los procesos de nuestra iglesia. Espíritu de dominio sobre las finanzas de la iglesia. Debemos remarcar la astucia del Ptr. Navarro al controlar el área financiera de la iglesia en la Unión de Chiapas. Hermanos de la DIA, claro que la UNCH tiene finanzas saludables, ¿cómo no tenerlas? Si el orquestador de los movimientos financieros ha hecho de la iglesia su patrimonio personal, su mina de oro. El Ptr. Navarro tiene una trayectoria de manejo de sus finanzas sucio y desleal. Él busca asegurar que sus arcas estén rebosando para poder disponer de la mayoría de los recursos para fines personales.
Desde sus inicios en la Asociación Norte de Chiapas, sus negocios personales sucios han sido visibles, pues en la Asociación Norte de Chiapas adquirió su primera casa, posteriormente fue llevado a Quintana Roo, donde subió de nivel, logrando comprar 3 casas. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo? ¿Todos los pastores tienen esos privilegios? ¿Es suficiente el sueldo de un pastor para comprar tantas casas y tener un patrimonio millonario? En el 2012, el PTR Navarro se convierte en amo y señor de la UNCH, llevó a la iglesia a adquirir una deuda de 100 millones de pesos con pretexto de invertir en el sistema educativo adventista, pero la pregunta es: ¿cuáles fueron los logros? Solo un endeudamiento que se ha convertido en una carga muy pesada y aniquilante para las asociaciones y colegios, y gracias a todo este recurso que se manejaba en las arcas de la iglesia, el PTR Navarro optó por un estilo de vida ostentosa, resultando con una casa sumamente lujosa en la ciudad del Tuxtla Gutiérrez. Una casa que solo los políticos y personas muy adineradas pueden sostener, una casa para su hija que es médico y un auto nuevo para su hijo recién graduado. Y quizás se pregunten por qué señalamos al PTR Navarro con tanta seguridad. La respuesta es: conseguir esta información ha requerido tiempo y mucha prudencia, y después de corroborar que la información proporcionada por los hermanos y personas que expresaron esta inconformidad es totalmente verídica, ahora se la hacemos llegar a ustedes. El PTR Navarro ha hecho de los fondos de la iglesia motivos para negociar de manera indiscriminada, buscando obtener la mayor parte de recursos para su patrimonio familiar. Tal ha sido la venta de propiedades de la iglesia a precios exorbitantes, por ejemplo, el terreno donde se construye la clínica de vida sana el PTR. Con toda la ventaja que le ha caracterizado en su forma de administrar y abusar de la iglesia, con la astucia que le caracteriza, a la hora de realizar la legalización de los terrenos, se quedó con una parte del terreno que le pertenece a la iglesia. Dicho terreno fue colocado a nombre de la esposa de su esposa. Terreno que luego fue vendido de nuevo a la iglesia en un precio de 1 millón de pesos. ¿Cómo se le llama a eso? Ventaja, alevosía y abuso. Aunado a lo que ya mencionamos, en la compra-venta del rancho de San Fernando por 12 millones de pesos a la Universidad Linda Vista, rancho que fue adquirido en realidad por un costo aproximado a los 4 millones de pesos, con todo y el ganado que en este había. De la misma manera ha favorecido a sus hermanos de sangre, tal como al profesor Francisco Navarro, quien adquirió una casa en un terreno ejidal en el municipio de Villaflores, casa ubicada en este terreno alejado de la ciudad, sin los servicios básicos que el municipio ofrece. Dicho terreno con casa se valora aproximadamente en 250,000 pesos, esta casa por órdenes del PTR Navarro fue adquirida por la Asociación Centro de Chiapas por un precio 3 veces mayor al costo que realmente cuesta. Por lo que pedimos que todo esto sea investigado. Y si investigamos más atrás unos años, lo mismo realizó el PTR Navarro al dar indicaciones que se comprara la casa de su hermano Francisco Navarro en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Usó el mismo proceso, compra a su hermano con dinero de la iglesia y lo revende a la iglesia a un precio extremadamente exagerado. Dicha casa de Pueblo Nuevo la compró la Asociación Norte de Chiapas. Pedimos por favor que este abuso de poder, manipulación y riqueza a costa de la iglesia para por favor. De igual manera, el PTR Bochod le vendió una casa a la iglesia en la ciudad del Tuxtla a un precio exagerado, diríamos, súper excesivo. El PTR Navarro y el PTR Bochod deben explicarles a las autoridades de la iglesia y al gobierno cómo han hecho para obtener grandes propiedades, autos, ganado selecto y caballo de raza. Deben rendir cuenta de una retroexcavadora que dieron por perdida. ¿Quién la perdió? ¿Quiénes están involucrados? Es por todo esto y más cosas que haremos llegar en un siguiente comunicado, que solicitamos humildemente y en el nombre de Dios, que por favor investiguen los abusos de poder y abusos en el manejo de finanzas de la Unión Mexicana de Chiapas. De igual manera, es por esta razón que el PTR Navarro coloca a su gente o familiares para que apoyen sus deseos de grandeza.
También remarcamos que las diferentes asociaciones están siendo dañadas en el manejo de sus recursos por la excesiva sed de grandeza del PTR Navarro, pues ha impuesto cargas casi imposibles de llevar. Una de las cargas por mencionar sería adquirir cantidades exageradas de libros para que el nombre de Chiapas y de la UNI sea sonado en todo Interamérica, olvidando en sí la misión de la Iglesia, pues es comprobado que en las bodegas de las asociaciones, de las iglesias y en las casas de los pastores hay cajas completas de libros que no se pudieron repartir. Libros que han tenido que pagar las asociaciones, iglesias locales y los pastores han tenido que asumir tan semejante compromiso. La iglesia olvidada durante la pandemia. Muchos hermanos buscamos la ayuda de la iglesia para enfrentar tragedias de salud y alimento, tristemente no recibimos nada. Aun cuando la iglesia siguió siendo fiel en sus diezmos y ofrendas. Solicitamos ayudas de templo y de igual manera, la respuesta fue no hay fondos. Es indignante saber que a la iglesia noble en Chiapas se le diga no hay fondos cuando sabemos y vemos como si hay fondos para los proyectos ambiciosos como el de Vida Sana. Tal proyecto en plena pandemia se le han invertido millones de pesos, y la pregunta es ¿por qué tanta desfachatez ante una iglesia noble? ¿Por qué tanto olvido y burla ante sus propios ojos? Esto de construir grandes y costosos edificios va en contra del consejo de la hermana Huite, que dice que podemos construir varios edificios en diversos lugares. Pero como la ganancia económica mayor estaba en la ciudad del Tuxtla, era aquí donde se tenía que hacer la mayor inversión. La pregunta ¿es este proceder lo correcto ante los ojos de Dios? ¿Dónde están aquellos dirigentes sensibles a las necesidades de la iglesia? Queremos ver a nuestros líderes dirigidos por el Espíritu Santo, líderes accesibles al pueblo, pastores que se mezclen con las ovejas para guiarlas, cuidarlas y no abusar de ellas, y es que, esta es otra característica del PTR Navarro y el PTR Bochot. Ellos no van a cualquier lugar a comer, a dormir, de visita, deben ser lugares exclusivos. La iglesia está olvidada. La gran injusticia a los pastores. Nos vamos a referir a ellos porque son líderes que están con la iglesia, que luchan por la iglesia, que sufren esta opresión malévola con la iglesia. A ellos sí los conocemos, a los líderes de unión y de campo locales solo se les ve en lugares de lujo y muy exclusivos. Y por ende, a los que llevamos en nuestro corazón con mucho cariño, son a los pastores de distrito. A ellos los defenderemos, daremos la cara por ellos, pues nos ha tocado ver la crisis, la escasez, las penurias en la que viven ellos y sus familias, mientras que el PTR Navarro y el PTR Bochot viven en semejantes mansiones, viven vidas de ricos, de millonarios, de gente de clase poderosa, todo a costa de la iglesia, y tristemente nadie hace nada. Es lamentable saber cómo en el año 2019 el PTR Navarro, el PTR Bochot y el pastor Salomón Maya comenzaron el escarnio a los campos locales con la disminución de gastos públicos a los pastores, con tal de que los fondos de los campos y de la unión no disminuyera, así el PTR Navarro pudiera mantener su reputación de líder estratégico ante los organismos superiores, sin darse cuenta que todo esto ha sido a costa de hacer pasar muchas carencias a sus pastores y maestros. La iglesia local vive ahora una penosa situación por falta de un liderazgo espiritual que sea consciente de las necesidades de su pueblo. Hoy tenemos un liderazgo rico, con excesos, y un pueblo noble y olvidado con grandes carencias de liderazgo espiritual y moral a nivel unión. Un liderazgo totalmente incongruente con los principios bíblicos y básicos del cristianismo. Lo más triste es que, nuestra voz no es escuchada, y si algún pastor levanta la voz, de inmediato es censurado. Ya basta de abusos, ya basta que se oculten bajo el manto de un cargo, de un puesto, para abusar y oprimir abiertamente de la iglesia en Chiapas. Esto no es lo que Dios quiere para su iglesia. Por eso, hermanos de la División Interamericana, pedimos su apoyo y se investiguen todas estas irregularidades que solo traen oprobio a la iglesia. Agradecemos su disposición de atender nuestra petición. Esperamos se tomen acciones concretas para brindar soluciones a la iglesia.